Buenos días, Leo Pareja con nosotros. Gracias, Leo. Es el CEO de EXP. ¿Cómo has estado, Leo? Cuéntanos un poquito de Leo Pareja y qué nos puedes decir del cambio que hubo en la NAR. Buenas, Alex. Gracias por tenerme aquí. He estado bien ocupado desde marzo cuando aprendimos que iba a haber un acuerdo entre NAR y los abogados que representaban a los dueños de casa. Y entonces fue el 15 de marzo que aprendimos que iba a cambiar todo. Entonces, al comienzo iba a ser implementado a mediados de julio, pero resultó ser el 17 de agosto. Entonces yo siempre pienso en antes del 17 de agosto y después del 17 de agosto. Y así es una buena forma de darse cuenta de cómo pensar del cambio. Entonces hay varios cambios y te voy a explicar los más importantes. Por favor. En el acuerdo es que 190 páginas. El párrafo 19 es el más importante, porque ese es el que dice que dentro de los MLS, las plataformas donde compartimos propiedades, ya no se puede ofrecer ni presentar ofertas de comisiones de un agente al otro. Entonces, el 17, todas los MLS borraron esa parte del listado donde mostraba la oferta de comisión. Y ese mismo día, antes de poder abrir una sola puerta para un comprador, hay que tener firmado un contrato de agencia representando al comprador antes de poder abrir una puerta. En mi opinión, debería ser antes de escribir un contrato, pero con todo este proceso de la demanda, hay muchas cosas donde no importa mi opinión, sino lo que pasó y cómo nos movemos para adelante representando a los compradores y ayudando a los vendedores a vender casas, porque con cambios tan grandes como estos, yo siempre les aviso a los agentes, no podemos pasar mucho tiempo pensando lo que debería haber pasado o cómo debería haber sido, y los abogados tenían que haber hecho las cosas diferentes, o esto no salió como debería haber sido, sino pasó. Y las opciones que tenemos es, ¿queremos todavía seguir trabajando con compradores y vendedores? Y si la respuesta es sí, tenemos que aprender cómo movernos para adelante y representar a nuestros clientes de la mejor manera posible. Entonces, lo que cambió es que ya no se puede ofrecer en el MLS y hay que tener firmas de compradores antes de abrir puertas. Y hablemos de ese contrato, porque ese contrato es muy importante. La mayoría de los estados tenían una ley sobre el explicar quién representaba a quién. Se llama en inglés agency disclosure. Que no es un contrato, es una forma de contarle a quién representaba a quién, pero solo un poquito de estados. Yo creo que 2 o 3 tenían reglas de representación con contrato. Entonces yo creo que la Carolina del Norte, Georgia, el estado de Washington, pero muy poquitos. Ahora los 50 estados lo tienen, porque eso fue parte del acuerdo. Entonces, antes de poder mostrar una casa, tienes que firmar un contrato y ese contrato tiene que decir cuánto va a ganar el agente inmobiliario el día del cierre. Eso no significa que el comprador lo tiene que pagar 100% de su bolsillo, pero el acuerdo, el contrato tiene que decir esto es el porcentaje o el flat fee o el menú de servicios ofrecido. Y eso es algo muy importante que hay que entender. El acuerdo, ni nosotros como compañía le estamos diciendo cómo es que uno va a manejar el negocio. Ustedes pueden hacer un contrato por un porcentaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno puede decir un monto fijo, 5,000, 10,000, 15,000. Uno puede hacer un menú de servicios. Hago esta parte de la transacción por este monto. Esta otra parte sería otro monto, pero cualquier dólar que uno va a ganar en la transacción tiene que estar por escrito en el contrato antes de comenzar el proceso. Y hay un montón de cosas muy importantes. Uno no puede ganar más de lo que hay en el contrato, aunque el dueño o la otra compañía lo ofrezca. Si ofrecen más de lo que uno tiene en el contrato, para poder ganárselo, tienes que tener una modificación, un addendum al contrato firmado
entre el comprador y la compañía. Porque una de las cosas que el acuerdo quería que pasara fuera que los dueños y los compradores a cualquier instante de la transacción tengan derecho y participación a negociar las comisiones. Entonces, el dueño lo tiene en el comienzo y el comprador lo tiene que tener antes de comenzar a ver casas. Y si por alguna razón esos montos suben o bajan, hay que tener otra parte del contrato modificado y escrito para que todo el mundo esté en la misma página. ¿Y qué le podemos, y eso es muy bueno porque uno le tiene que explicar al cliente qué va a pasar con la compensación, quién la va a pagar? Muchos de los compradores tienen exacto para comprar, entonces, ¿qué podemos decirles a esas personas que tienen súper exacto? Ellos, en mi caso, yo no sé si lo que he estado haciendo ayer me vi con 3 diferentes compradores y ninguno de ellos sabía del acuerdo de NAR que hubo. Entonces, yo lo que les explico es que, bueno, esto es mi compensación, pero todavía no he tenido ningún comprador que pague de su bolsillo porque se negocia. Nosotros, esa es lo que yo lo voy a ayudar a negociar es ese fee que ellos van a pagar para que no tengan que salir de su bolsillo. Sí, no, yo creo que a veces complicamos las cosas porque no tenemos una historia para compararlo. Entonces, lo primero que yo digo, lo que no ha cambiado es que el propósito del dueño es vender la casa por lo más que puedan en los mínimos días con lo mínimo de problemas para la familia. Entonces, más rápido, por lo más que uno pueda vender la casa. Eso no ha cambiado. Y lo único que el vendedor siempre se ha preocupado, el dueño, es en el neto. ¿Qué es lo que yo me voy a llevar de estas, del cierre, el monto que me va a llegar? ¿Cuál es el neto del monto que me sale de la propiedad? Y al otro lado, el comprador siempre ha tenido X números de dólares para el engancho, para los costos de cierre, para cualquier parte de la transacción. Y esa es la mensualidad que puedo pagar. De ahí nada ha cambiado. Lo que yo siempre pienso o explico es, acuérdense que, digamos, si están trabajando con un comprador de FHA, VA, cualquier programa con los condados, con los estados, mira, si el dueño no quiere aceptar la oferta que necesita un monto de contribución, no va a vender la casa a ese comprador. Claro. Punto. Y eso es antes del acuerdo del 17 de agosto. Así es que funciona la bienes raíz. Entonces, lo que ha cambiado es que uno les explica a la gente, mira, ahora, después del 17 de agosto, hay claridad, quién trabaja para quién paga a quién, y si el dueño no acepta eso, no hay que comprar esa casa. Entonces, no es que alguien va a estar enfrentado a tener que pagar un monto de que no están preparados para pagar. Cuando se presenta la oferta, hay varias opciones y hay que explicar. Lo primero que yo diría a los compradores es que hay que empezar con un montón de educación. Sí. Esto fue lo que pasó. ¿Quieres confirmarlo? Métete al internet y haces tu propia investigación, que hay un montón de información de los news outlets, de todas las compañías grandes. Puedes hacer tu propia investigación. Y lo bueno es que un acuerdo nacional es que todo el mundo va a decir la misma cosa. Si no van a otra compañía, no es que no les vayan a decir lo mismo, porque muchos de los MLS han puesto reglas que si no hay un contrato firmado, no se le puede pagar a esa gente. Y si por alguna razón alguien dice, no te preocupes, tú no me debes nada, es gratis el servicio, no te pueden pagar nada. En una forma puede salir de que el comprador no lo pagó, pero no es gratis. Parte del acuerdo es entender quién paga qué a quién. Entonces, no se pueden usar palabras. Antes del 17 de agosto, yo sé que había gentes que decían, no te preocupes, tú no me vas a dar nada. Sí. Aunque esa frase no es incorrecta, pero no era la forma de presentarlo porque el dueño lo estaba pagando. Estaba pagando, claro. No, nada es gratis en la vida. Entonces, ahora sí hay que explicar y el comprador tiene que entender que se puede negociar. Y si, digamos, uno puede explicar, si no podemos llegar a ese resultado, tú y yo podemos negociar otra vez. Entonces, hay opciones durante el proceso para poder llegar al acuerdo que se necesita, para poder comprar la casa que se necesita. ¿Cómo crees que se beneficiaron? Bueno, este es para el comprador. Para un vendedor, ¿cómo se benefició o qué cambios para un vendedor después del nuevo acuerdo?
Bueno, yo creo que es la claridad para el vendedor, porque la demanda vino de un grupo de vendedores, para que entendamos el origen de la demanda. Entonces, el acuerdo fue con los vendedores. Entonces, lo que estamos diciendo es que todo es súper claro. Las opciones que ahora hay para el vendedor es que uno puede hacer el contrato como se hacía antes del 17 de agosto, donde la compañía que representa al dueño toma un monto y lo reparte entre ellos y el otro grupo y lo ofrece fuera del MLS, porque ese es el párrafo 32 del acuerdo. Nosotros leímos el párrafo 19 y el párrafo 32 y hicimos la decisión de un negocio que decidimos no ofrecer de compañía a compañía compensación. Lo que nosotros hacemos o damos la opción a un dueño de ofrecer de dueño a comprador, que efectivamente es lo mismo, pero es completamente diferente legalmente y cómo se explica. Nosotros tenemos un contrato bien simple y si uno quiere ofrecer lo otro, ponemos esa oferta con otro contrato separado. Y el dueño tiene la opción de ofrecer compensación desde el mismo día, como lo hacen nosotros, como se hacía antes del 17 de agosto. Pero lo que nosotros nos enfocamos es la claridad para el dueño. Entonces, tú te sientas con un dueño y le dices, mira, mi monto es X y te voy a dar estos servicios por este monto. Mira, si viene un comprador sin representación, eso es otro tipo de servicios y tiene otro tipo de cargo de compensación. Y hay opciones. El dueño puede ofrecer compensación desde el comienzo. El dueño puede tener la opción de decir, no estoy ofreciendo un monto fijo, pero estoy disponible a pagar comisiones o compensaciones como venga el contrato. Y la tercera opción es que diga, yo no estoy ofreciendo nada ni estoy diciendo si estoy dispuesto a ofrecer. A negociar. Y así es cuando la gente se me preocupa y se altera. Y yo les digo, levanta la mano si alguna vez vendiste una casa por menos del precio listado. ¿Alguna vez has pedido algo que no estaba ofrecido? Digamos, una mesa de billar, una piscina de por fuera, un hot tub, cualquiera de esas cosas que no están fijas a la casa, una lavadora, máquina, un horno, cualquier cosa de esas no están en el contrato, al menos que tú las pongas o las pidas. Entonces, lo que cambia es que ahora hay una cosa más que se negocia y lo que he visto, yo he sido bien vocal de que no me gustó cómo pasó el acuerdo, ni la representación, ni la negociación. Pero eso ya, como dije, ya ha pasado y ahorita estamos moviéndonos para adelante para representar a los compradores y vendedores que trabajamos. Lo que sí ha cambiado, porque ahora ya estamos un par de meses después de la fecha, es que hay agentes que han sentido más en control de su destino. Porque la realidad es como representador o corredor de compradores, tú estabas completamente sin control de tu compensación. Tú podrías mostrar el mismo barrio, 3 casas construidas en el mismo año, mismo modelo de townhouse y tu compensación dependía de lo que el dueño, el representante del dueño había decidido. Sí, correcto. En la misma cuadra podrías tener una compensación completamente diferente, pero el trabajo y el servicio que tú rendiste después de 6 meses de inversión de tiempo, de manejar por toda la ciudad, no cambió. Entonces, he tenido varias historias donde agentes han dicho, lo bueno que ha salido de esto es que fuerza una conversación de lo que yo hago, de los servicios que yo rindo y lo que yo cobro por esos servicios. Entonces, ha sido muy interesante ver lo que ha pasado. Lo que te cuento, Alex, que ya se han comenzado a separar 2 grupos de agentes. Los que dijeron, mira, a mí no me tiene que gustar eso, pero este es el mundo que estamos ahorita y no quiero preocupar o crear problemas peleando, sino que voy a aprender, voy a enfocarme en moverme para adelante y después hay el otro grupo de que no ha querido soltar el pasado. Ayer me llegó un email de un señor que estaba bien bravo y yo le dije, yo no hice las reglas, yo no hice el acuerdo, pero a mí me tocó hacer una decisión de cómo nos movemos para adelante y protegerlos a ustedes como corredores, porque lo que mucha gente no se da cuenta es que el acuerdo los protege. Claro. Si no rompen las reglas. Si hay un abogado que decide que uno rompió las reglas y estás fuera del acuerdo, el acuerdo no te protege. Entonces, el trabajo nuestro es
cómo los protegemos a ustedes y damos las herramientas correctas para que los compradores y vendedores puedan vender sus casas en el mismo tiempo, por lo más que puedan sacar, por todas las cosas que los dueños y los compradores escogen a un buen corredor de bienes raíces, un buen agente y una compañía que los pueda representar correctamente. Claro. Y creo que es importante resaltar que en el caso de los compradores, por la experiencia que yo he tenido, es que uno le ayuda más, porque antes tenías que decir cuánta compensación vas a darle al que listaba y al que vendía. Ahora solamente el vendedor va a negociar la compensación con su agente, y yo como el agente del vendedor voy a tratar de ahorrarle al máximo esa compensación que alguien más puede pedir si él está dispuesto a negociar. Bueno, yo te digo un punto que traigo varias veces cuando estoy debatiendo a otras compañías, a otros líderes. La realidad es que el comprador, el agente del comprador no puede ganar $1 más de lo que está dentro del contrato de representación. Entonces, si un vendedor, el representante del vendedor empieza a ofrecer un número que podría ser más grande que ese, ya regalaste plata desde el comienzo. Claro. Uno no sabe si ese representante del comprador lo está haciendo por un monto fijo y ustedes están ofreciendo un porcentaje. Pero con eso dicho, quiero estar bien claro que no es mi decisión si ofrecen eso. Y no es la decisión de la gente, es la decisión del dueño. Hay que educar al dueño y hay que explicar, porque para estar bien claro, los montos, la compensación que ofrecíamos en el MLS antes del 17 de agosto, en mi opinión, era bueno, porque lo que estábamos haciendo, y hay que pensarlo así, y esto fue lo que no vi explicado bien en el caso por los abogados, y ahí es cuando me molesto, pero otra vez vamos a seguir para adelante, fue que nadie explicó que eso no es una compensación así garantizada. Ese es un marketing fee para atraer a gente a la propiedad, porque alguien estaba invirtiendo 3, 4, 6 meses de tiempo, de gasolina, de seguro del carro, de comidas, de tiempo que le estás ofreciendo. Mira, invierte tu tiempo y yo te pago. Entonces, a mí nunca me gustó que se diga comisión. Eso es un marketing fee. Sí. No diferente cuando uno compra impresiones en internet para que la gente lo vea y uno ponga un advertisement de $2,500 aquí y $1,000 ahí, porque así es que se venden las casas fuera de Norteamérica. Mira, nosotros operamos en 22 países fuera de los Estados Unidos y Canadá. Nuestros agentes en España, en Latinoamérica, en Italia, en Inglaterra, tenemos que ponerlo en diferentes portales donde nos cobran mensualmente para que la gente lo vea. Claro. Lo que tenemos en este país es un sistema muy bonito que funciona lo mejor del planeta, en mi opinión. Y esa oferta era para atraer atención. Entonces, el problema fue con lo que llamamos comisión. Eso debería ser una oferta de atención para que alguien trabaje para el dueño. Claro, y que se venda más rápido la propiedad, porque realmente entre más negociable sea ese dueño, más rápido va a vender su propiedad. Entonces, muchas cosas han cambiado. Al mismo tiempo, mucho no ha cambiado, porque los compradores todavía necesitan representación experta para que no metan la pata o haya problemas legales durante el proceso. Perfecto. Tengo otra pregunta que es, ¿qué le podemos decir a un comprador, volviendo al comprador, que, como decía yo, tienen el mínimo para comprar, para ese préstamo, y encima de eso tienen que pagar el fee, ¿verdad? Con su realtor. ¿Tú crees que hay una manera bien simple de explicarle que ese dinero que le va a faltar para los gastos del cierre, más aparte la cantidad que tiene que pagar a su realtor? ¿Cómo le podemos explicar a alguien esa parte, Leo? Depende del comprador, depende de la situación, porque yo he hablado con varios agentes donde, digamos, el comprador mismo o el agente del comprador está ofreciendo X y tu contrato dice Z. Si la diferencia es un poquito o un montón, yo he tenido casos o cuentos donde los agentes me han dicho, los compradores están pagando porque yo estoy invirtiendo mi tiempo. Y eso es una de las cosas de que los agentes han visto que esto es mejor, porque
hay claridad. Yo voy a hacer estos servicios y usted me debe esta plata. Si el dueño no quiere contribuir el monto completo, eso es un momento de negociación. Lo que no se puede hacer es poner el contrato, este es mi monto y yo acepto cualquier cosa que me dé el dueño. Eso no se puede hacer. Eso es contra el acuerdo. Se puede negociar en el momento, pero uno no puede decir, tú me debes X, pero mira, yo acepto lo que me den. Porque si una vez que uno empieza a hacer representaciones como yo trabajo gratis, vas a trabajar gratis legalmente. No se puede decir así. Hay que explicar, mira, este es el monto que yo hago y cuando estemos, pero para lo que hay que explicar que es bueno para que la gente se sienta sin menos estrés, digamos, es que si el dueño no va a aceptar la oferta como fue escrita, que incluye compensación para uno, o si habían ofrecido algo, va a haber un momento de negociación entre el comprador y el dueño. Y en ese momento, si falta dinero, ahí pueden abrir otra conversación de negociación entre el comprador y el agente. Entonces, nunca va a haber un momento, y eso es lo que creo que me estás preguntando, ¿cómo es que nos podemos poner en paz? Nunca va a haber un momento donde aceptan una oferta y faltan 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. ¿Me entiendes? Siempre va a haber un momento donde va a haber acuerdo entre todas el comprador y el dueño, el comprador y el agente. Perfecto. Sí, va a haber más negociación, más... yo ya he tenido transacciones donde he tenido que varias contraofertas por eso mismo, y es muy bueno porque uno llega a un acuerdo. Y lo que te digo, Alex, es que lo que sí va a cambiar es, y no hablamos de esto en el comienzo, entonces disculpa que voy a volver al comienzo, pero es importante. Mira, cuando uno representa a dueños, vendedores, en los 23 años que yo he tenido una licencia, siempre había varios grupos. Había los dueños que vendían las casas ellos mismos, los FSBOs. Tú has vendido una casa donde tú estás representando a un comprador y tenías que negociar que te pague el dueño. Sí. Ese es un ejemplo muy parecido al mundo que vimos ahora. Correcto. Básicamente los compradores que les mostrabas un FSBO es el mismo sistema que ahora tenemos. Porque tú le decías al comprador, mira, la mayoría de las veces tú no tenías un contrato de representación escrito. Entonces tenías que decir, antes de mostrarte esta casa, tengo que llamar a ese dueño y verificar que me va a pagar o tú me das la plata. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ese grupo siempre existía con los dueños. Después, había un grupo de agentes que lo hacían por un monto fijo. Siempre han existido. Y había un grupo de agentes que lo hacían con un menú de servicios. Y siempre había un grupo más grande que lo hacían por porcentajes, pero esos porcentajes varían muchísimo. Los 23 años que yo competía, y eso todo pasaba en el lado de los vendedores. Pero efectivamente desde los 90s, cuando pasaron las leyes de representación del comprador, cómo ganaban la plata y cómo se le pagaban a los agentes de los compradores era muy parejo. Un mercado tenía los promedios y uno ganaba lo que estaba ofrecido. Lo que yo sí creo que va a cambiar es que todo lo que hemos visto y vivido en todo el tiempo que hemos sido agentes con los dueños, ahora va a pasar con los compradores. ¿Qué digo con eso? 5 a 10% del porcentaje de los compradores ahora van a ser sin representación. Va a haber un porcentaje y es una idea mía, no sé, en un año vamos a ver los porcentajes, pero yo te estoy apostando que va a ser 5 a 10%. ¿Sabes dónde sacas el número? El porcentaje de dueños que venden la casa solos. Entonces va a haber un grupo parecido a ese que va a decir, mira, a mí nadie me va a representar, yo voy a entrar a las casas en los fines de semana cuando estén abiertas y cuando me guste una casa le voy a decir a la gente del dueño que quiero la casa y no quiero que nadie me represente y no le voy a dar un centavo a nadie. Ese va a ser un grupo nuevo, que va a ser igualito de cuando tú representabas a un comprador que no tenía gente y tú tenías que decir, ok, estamos así, pero ¿quién me paga? ¿Cómo va a ser la cosa? Entonces, pero ahora va a ser en el lado del dueño, donde tú le dices al dueño, tú me vas a pagar X para rendirte servicios. Pero si un comprador llega el domingo y no quiere que nadie lo represente y tú quieres que yo llene estos papeles, eso es otro servicio. Tú me tienes que pagar separado por ese servicio que me estás pidiendo, porque ese servicio tiene más liability, tiene contratos diferentes, yo no lo voy a representar tampoco. Yo te represento a ti y voy a rendir servicios para ayudarte a vender la casa.
pero este comprador va a ser sin representación. Y entonces, ese es un grupo nuevo que no ha existido en el número que va a existir ahora. Y después va a haber agentes que lo van a hacer por monto fijo, que eso no existía antes. Existía en la forma que había agentes que te decían, mira, si trabajas conmigo te doy un rebate de la comisión, que es legal en ciertos estados y no en otros. Entonces yo sé que esta es una compañía nacional y gente que va a escucharlo de todos los 50 estados. Hay estados que lo permiten, hay otros que no. Entonces lo escuchas de un estado donde lo que no permiten, yo no estoy hablando de tu estado, estoy hablando de los que lo permitían. Ahora, una pregunta, perdón, volviendo a lo que comentaste, cuando viene un comprador directo a la gente del vendedor que no quiere que lo represente, ¿podrías decirle la ventaja y la desventaja de no ser representado, llegar directo a la gente del vendedor? Pregúntame, explícame la situación, porque por ejemplo, yo tengo esta casa que yo estoy vendiendo, ¿verdad? Yo represento el representante del dueño. Correcto, yo represento al dueño, pero viene aquí esta persona y me dice, ¿sabes qué? Me gusta la casa, ¿tienes agente? No, no tengo. Entonces yo voy a negociar con mi vendedor el hecho de proporcionarle este servicio a este comprador que no está representado. Y eso es de poner la casa al mercado. Eso lo hiciste el día del listado. Sí, y tenemos el párrafo 5 que te dice exactamente sí. Sigamos. Sí, ya negocié esa parte con el vendedor. Ahora, este vendedor que no está representado, le podríamos decir que va a tener, a lo que quiero llegar es que esta persona no va a tener mi misma atención como mi vendedor. Él solamente va a ser, es difícil, pero se hace como dual agency, pero este vendedor que no está representado, ¿qué ventajas y desventajas tiene si no está representado? Y yo le hago la oferta a mi vendedor. Sí, entonces es muy importante hablar de agencia, ¿no? Porque en una representación, yo personalmente cuando yo vendía, entonces mira, la respuesta oficial de la compañía es que nosotros permitimos lo que la ley de ese estado permite. Entonces, la dual representation, que solo es legal en unos estados y no en otros, es algo que es una opción de ustedes que nosotros les damos el apoyo si lo permitimos legalmente. Ahora te voy a responder como Leo Pareja, el agente que vendió 4,000 casas por 16 años. Yo no me gustaba representar a dos personas porque es casi imposible dar un servicio fiduciary, como se dice en inglés, a dos personas al mismo tiempo. Entonces, si yo estaría representando a un dueño, ya tengo el contrato y ya negocié con el dueño el monto por este servicio adicional. Yo obviamente haría la transacción para representar a mi dueño. Y digamos, depende del estado, se dice Ministerial Acts o Transactional Services, donde los servicios que le estoy ofreciendo al comprador son solo para facilitar la venta al dueño. No fuera de latent material defects, como se dice en inglés, yo no voy a darle nada de información al comprador. Digamos, ustedes saben mucho cuando están representando a alguien. Hay divorcio, hay una venta, una subasta del banco que viene. Cualquier información para vender tiene... Todas esas cosas afectan el precio. Claro. Entonces, si uno está representando a dos personas, ¿cómo es posible dar? Entonces, para decirte, en el ejemplo, digamos, tenemos una casa aquí para la venta. Si viene un comprador y dice, yo no quiero representación, yo le diría, mira, estoy representando al dueño, te voy a dar estos servicios mínimos de transacción para que compres esta casa. Si por alguna razón no quieres comprar esta casa y después quieres ver otras casas conmigo, ahí entraríamos a un contrato de representación, pero en esta casa yo no ofrecería servicio, pero estoy siendo súper claro. Yo estoy dando el ejemplo como alguien que tiene una licencia de broker, que vendió muchas casas, como yo lo haría, pero no estoy dando la opinión de la compañía. Tu negocio es tu negocio y yo te aporto todo el soporte que el Estado permita. Perfecto. Y está claro, alguien que va a representar a dos personas siempre va a haber un poquito de dificultad, pero en algunos estados se puede. Ahora, volviendo al contrato
de la casa. Muchos de los latinos, cuando tú le dices tienes que firmar un contrato o un acuerdo, se quedan así como que frío, pero y no quieren, o sea, les da miedo esa firma porque no está bien explicada. ¿Qué le explicaría Alejo Pareja a un comprador que tiene poca información, que ese contrato es solamente para la negociación entre su agente y él? El proceso es paso por paso y también depende de la sofisticación del comprador. ¿Es comprador de primera vez o ha comprado 5 casas? Entonces, y he hablado de este tema que cuando uno está representando diferentes niveles de comprador o vendedor, ahí es cuando podrías cobrar más o menos. Digamos, si yo estuviera comprando un terreno de vacación en Tennessee, yo sería un comprador muy diferente, que necesitaría un apoyo muy diferente de un comprador que está comprando por primera vez y está usando un down payment del condado. Entonces, y un vendedor, cuando yo vendía casas, yo tenía vendedores que la primera vez que vendían la casa era una herencia y me pedían que yo haga el estimado de la construcción, de que maneje la renovación y yo la vendiera. También representaba a fondos que eran dueños de cientos de casas, donde yo vendía 15 casas al mes, pero me las daban completamente remodeladas, con todo divino, precioso, y me pagaban un monto mucho menos, pero me daban un volumen bien grande, me daban un volumen de casas completamente bonitas, listas para el mercado. Entonces, yo creo que esto abre la puerta para tener negociaciones, que eso es lo más importante y esto no ha cambiado. La comisión y compensación siempre era negociable. Siempre había compañías que lo hacían por un precio diferente a que las otras, porque es competencia. Entonces, todo esto ahora llega al lado del comprador y lo que sí le digo a todo el mundo, que en 12 meses de ahora vamos a estar en un normal nuevo y todo esto va a ser tan como chistoso como cuando estábamos limpiando todas las compras durante COVID, donde no sabíamos como por 2 o 3 meses cuál era el proceso normal y después de un año ya volvimos a lo normal. Entonces vamos a tener un normal nuevo que yo creo que va a traer prácticas nuevas que no creo que hemos visto todas las que van a salir y las que van a funcionar y las que no van a funcionar. Porque lo bueno del capitalismo es que alguien puede vender un servicio por algo de lo que les da la gana. Pero si un servicio es muy bajo y uno lo hace por mucho tiempo, el servicio se va por debajo. Si uno ofrece un servicio por algo muy caro, donde no hay demanda del mercado, ese servicio se va por debajo. Y el servicio que gana es el que da un servicio por un precio donde puede pagar las cuentas y crear ganancia o no. Y es así de simple, es lo divino del capitalismo de este país. Así es. Y por último, porque bueno, para que no se extienda, porque podríamos estar aquí todo el día, pero me gustaría saber qué le dirías a un comprador, primer comprador, a la hora de tener una cita con su realtor o en el momento. ¿Qué le dirías? ¿Qué preguntas deben de hacer ellos? Un montón de preguntas. Primero, me gustaría saber de la experiencia y sus especializaciones, que si son expertos en algo específicamente. Y hay que pensar cualquier cosa de esta magnitud, porque por promedio, las familias en este país se mudan 6 veces. 3 de inquilinos y 3 de dueños, propietarios. Entonces, esto se hace 3 veces en la vida nomás. Es caro, es complicado, tiene un montón de fricción entre los costos de cierre, las hipotecas, las compañías de título, los seguros de título, las inspecciones. Uno quiere tener un experto que lo guíe. Y lo que yo siempre digo es que uno en este mundo de tecnología, uno se puede meter a YouTube y ver un video de hacer cualquier cosa. Uno puede aprender a cocinar, a bucear, a nadar, a cualquier cosa. Pero la mayoría de las veces, antes de, digamos, subir a una montaña en las Himalayas, tú puedes ver todos los videos en YouTube, cómo prepararte, cómo comer, cómo los ejercicios, los equipos que tienes que comprar. Pero el día de subir a esa montaña es bien recomendable de contratar a ese experto que vive en esa montaña, que lo ha hecho 400 veces y cómo hacerlo sin que le pase nada a uno,
donde uno pierda la vida, el dinero, el capital, cualquier cosa, porque hay muchas cosas donde leerlo no es igual que vivirlo. Entonces, también les advierto a la gente que yo creo que ese porcentaje de gente que va a intentar hacerlo solo. Va a pasar lo mismo que pasa con los compradores, con los dueños. Todos los años hay un porcentaje mucho más grande que comienza vendiendo la casa ellos mismos. Y el 70-80% de esa gente que intenta venderlos ellos mismos termina vendiéndola con un agente, porque después de un par de semanas, par de meses, dice, esta cosa es complicada. Esto es un trabajo de tiempo completo. Necesito un experto que me ayude con esto. Y estadísticamente, los vendedores que manejan vender la casa sin agente, la venden por 8 a 10% menos de las otras casas donde hubieran podido venderlas por más. Perfecto. Bueno, entonces espero que toda esa información sea llegada a esos, somos 63 millones de latinos en Estados Unidos y 41 hablamos español, así es de que creo que mucha de esa información les va a servir a las personas que estén en el proceso de compra y venta. Leo, muchísimas gracias por este espacio que hiciste hoy en tu agenda súper ocupada. Con gusto, es un placer. Y sí, les quiero acordar a todos los corredores y agentes de bienes raíces ahorita mismo que hay que tener mucha empatía y mucho amor para los otros agentes, porque lo que sí sé es que hay mucha gente que está preocupada. Así. Y este no es un momento de decir yo sé más que tú o a ti no te enseñaron nada y ponerse a pelear. Eso es un momento de educación y paciencia. Hay que tener mucha paciencia porque me imagino que cuando a la gente ahora se está frustrando o portando menos profesional que deberían estar portándose, viene más de miedo y de ignorancia de lo que pasó, cómo pasó, qué es el efecto. Digamos, si una compañía como nosotros decide, porque no somos la única que ha decidido tener sus propias reglas. Hay varias. Entonces, hay que tener empatía, porque si la otra compañía tiene otras reglas, yo les estoy diciendo a ustedes, no hay que pelear. Llamen a su broker. Aquí estamos para darles apoyo. Y si el otro lado quiere hacer una cosa diferente, llámenos, les ayudamos. Estamos aquí para el dueño y el comprador. No hay que hacerlo de nosotros, los agentes. Esto no es para nosotros, es para los compradores y los vendedores, darles el apoyo, el soporte que necesitan en una transacción de este tamaño. Bueno, pues espero a toda mi gente que nos está escuchando que sepan que estamos aquí para ustedes, ya sean compradores o vendedores. Tenemos un equipo fenomenal con toda la experiencia que va a estar siempre detrás de bambalinas. Detrás de todas las transacciones. Gracias, Leo. Con gusto. Gracias a ti. A ti.